Bueno, le doy gracias al Señor primeramente por como dijo David, el privilegio de poder compartir la palabra. Para mí es un privilegio y, como también dijo, una bendición poder compartir la palabra de Dios. Hablar, decir lo que Dios dice. Y qué mejor bendición que un hijo hable de su padre amado, lo que su padre hizo por nosotros, lo que nuestro Padre Dios hizo por nosotros. Y bueno, Dios nos ayude, porque es una bendición también, porque yo estaba pensando, decía, no es lo mismo ir a aprender a la escuela, al colegio, el día que uno va a aprender, porque uno va a aprender todos los días, anota, toma apuntes, pero cuando hay examen es otra la predisposición que uno tiene. Y quizás cuando uno tiene un examen aprende más que cuando va a aprender. ¿Por qué? Porque tiene que leer, tiene que abrir el libro, recordar los ejercicios, repasar. Y eso es una bendición. Una bendición en el sentido espiritual, hablando nosotros, el tema de la palabra del Señor, porque la predisposición que uno tiene cuando tiene que hablar del Señor a otros es distinta que cuando uno tiene que recibir. Y hablando de lo material, pasándolo a lo espiritual, mejor es dar que recibir, dice. Y nosotros, Dios nos manda a predicar el Evangelio, a anunciar el Evangelio a toda criatura. Es nuestra responsabilidad el hablar, porque ¿cómo se van a convertir si nadie les habla? Y es nuestra misión hablar al mundo, decirles lo que Dios dice, decir lo que la palabra de Dios dice. Bueno, hermanos, yo quería compartir una porción de la palabra, una meditación en el libro de Primera de Juan, capítulo 4. El libro de Primera de Juan, capítulo 4. El versículo 18 dice así, Primera de Juan, capítulo 4, el versículo 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Amén. Cuando leí este pasaje, en realidad yo había leído el versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y me hacía acordar a mi conversión. Y siempre es lindo hablar del testimonio de uno, cómo uno vino al Señor. Es lindo que cada uno cuente cómo vino al Señor. Es importante, porque es lo que Dios obró y es la experiencia que uno puede decir. Dios hizo esto en mí. Y el Señor le dijo, ve y cuenta y dile cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo, le dijo. Baja un poquito el volumen. Y bueno, el Señor comenzó en mí obrando a través de la palabra del Señor. Quizás en la escuelita dominical, memorizando un texto, leyendo, mis padres eran creyentes. Y ahí empezó a trabajar el Señor en mí, por medio de su palabra. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y a la edad de 12, 13 años, le dije a mi mamá que quería bautizarme. Y mi mamá dijo, bueno, gloria a Dios. De acuerdo. Y yo entendí que había que aceptar al Señor. Había que recibir
lo que Dios había hecho allí, en la cruz de Calvario, nuestro Señor Jesucristo. Y entendí a esa edad de 13 años de que si no, había un juicio. Que había un juicio. Entendí que había dos caminos. Creí con todo mi corazón que había un camino ancho que yo alcanzaba a ver en mis amigos o en la escuela. Había cosas que el hombre podía hacer que estaban mal, pero el hombre las hace porque nadie les impide hacerlas. Un camino ancho y espacioso. ¿Por qué es ancho? Porque el hombre hace lo que le quiere, lo que le gusta, y nadie se lo impide. Yo entendí eso. Entendí que ese camino ancho iban muchos por ese camino. Y yo tenía el privilegio de poder elegir el otro camino que se me había presentado a través de la palabra del Señor. Un camino angosto, que era el camino de seguir al Señor Jesús, de recibirle al Señor Jesús. Y angosto porque ya uno no hace lo que quiere, sino uno hace lo que, o quiere hacer lo que Dios les manda hacer. Pero ese camino, el camino angosto, lleva a vida eterna. En cambio el otro lleva a perdición eterna. Y yo creí eso. Y la Biblia enseña de que el principio de la sabiduría, ¿qué es? El temor a Jehová, a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando uno viene a Dios, el principio es porque ve que hay un Dios y viene reverente ante ese Dios y se humilla ante ese Dios. Y acepta, si se humilla es que acepta lo que Él impone, lo que Él dice. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Porque sin temor a Dios uno no se puede acercar. Uno no puede venir altivo y soberbio delante de este Dios grande, maravilloso, creador de los cielos y de la tierra. Entonces, el principio es humillarse ante Dios porque uno tiene temor del Señor. Un temor reverente. Un temor también en el sentido de que hay una salvación y también hay un juicio. Y hay un juicio para todo aquel que no recibe a Cristo como Salvador. Por eso es la responsabilidad nuestra en nuestra predicación. La salvación de las almas. ¿La salvación de qué? De condenación eterna. Por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno, dice la palabra del Señor. Y la iglesia tiene que anunciar y predicar este mensaje, que es para la salvación de las almas. Y el camino que el Señor me mostró y me empujó el Señor y me llamó el Señor a transitarlo, comenzó con el bautismo. Y mirándolo así a la distancia, yo creo que esa obediencia de bautizarse, de llevar a cabo un bautismo, es también un principio de obediencia que trae una bendición espiritual. Si bien es un acto en donde uno dice públicamente que acepta a Jesucristo y obedece ese mandato del bautismo, donde el bautismo es una sepultura en sí, un símbolo de sepultura, trae una bendición espiritual ese acto de obediencia. Trae algo espiritual. Yo me acuerdo que después que me bauticé, había algo en mí que era una cosa preciosa. De que yo me acuerdo que pensaba, miraba por una ventana que tenía en mi pieza, miraba el barrio donde yo vivía y pensaba en las miles de personas que no habían hecho lo que yo había hecho, no habían recibido lo que yo había recibido. Decía, Señor, tú me diste esto a mí entre tantos. Tú me concediste este privilegio de poder aceptar a Jesucristo, de poder recibir la salvación
por medio de la muerte de tu Hijo amado. Y tantos hay que no te conocen, ahí están. Unos van a jugar a la pelota los domingos, otros se van a la cancha, otros se reúnen y no van a la iglesia. Ellos no te conocen. Y tú hiciste me diste esta grande bendición a mí. Yo veía esa diferencia y me gozaba con lo que Dios había hecho en mí. Y ahí, y leyendo este pasaje, entendí, el pasaje dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Entonces, tenemos que remitirnos al pasaje del versículo 18. Dice, en el amor no hay temor. Decía un comentarista, no se puede amar a alguien y a la misma vez temerle o tenerle miedo. El temor acá es un miedo. El miedo, dice un comentarista, de un esclavo al cual tiene miedo de que el amo le castigue. Es un miedo que en sí es un miedo al castigo del amo. Entonces, uno no puede amar a alguien y al mismo tiempo tenerle miedo. Acá dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Cuando uno recibe a Jesucristo y empieza a transitar el camino del Señor, empieza a ver, Dios le empieza a iluminar de una infinidad de bendiciones que tiene y de bendiciones espirituales que tiene el Hijo de Dios, el ser llamado Hijo de Dios. Como aquel joven que dice, me volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como uno de tus jornaleros. Pero cuando venimos hacia el Señor nos abraza y dice, tráigale el mejor vestido, póngale un anillo en su mano, porque este estaba muerto y ahora está vivo. Y agarren no el cabrito, el becerro más engordado, la vaca más gorda, tráiganla, vamos a hacer fiesta, porque este hijo que estaba muerto ahora está vivo. Y nos damos cuenta que nosotros habíamos venido al Señor en un sentido humillado, en un sentido de temor, en un sentido que necesitábamos presentarnos ante Dios, porque había un juicio. Si no. Y nos damos cuenta que luego el Señor nos corona de favores y de misericordias. El Señor nos viste con la mejor vestidura, nos pone un anillo en nuestras manos. Ya pasamos de ser mendigos, queriendo comer la comida de los cerdos, a pasar a ser hijos de Dios, a comer grosura, banquete, a alimentarnos de las cosas de Dios. Qué gozo es ese, qué maravilla es eso. Y ya pasamos del miedo al amor. Ya Dios, el verdadero amor, echa fuera el temor. Dios opera en nosotros un amor. No decimos que no tenemos más temor, porque tenemos un temor reverente a Dios. La Biblia dice que tenemos que servir al Señor con temor y con temblor, en el sentido de nuestra entrega al Señor, nuestra entrega en la santificación, en el servicio. Pero hay algo que empieza a operar en nosotros. Aquí dice, en el amor, volvemos, no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, lo que veníamos hablando. Ese miedo, ese temor al juicio. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en amor. El que está todavía ahí
en el miedo del juicio, en el temor de ese juicio, todavía no ha sido perfeccionado en el amor. Y recuerde que esto es una perfección, no estamos perfectos, es una perfección que es algo progresivo. No, como dice Pablo, no que yo ya haya alcanzado, pero sí que es algo que Dios empieza a operar en nuestro ser, en nuestra vida. Bendito sea el Señor. Nosotros, dice, le amamos. Y esa es la pregunta, ¿amamos al Señor? Ahí sentimos ese amor de entrega de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Qué bendición tan grande. Y Juan, el apóstol, se encarga en todos estos pasajes, en todo el libro, de hacernos ver de que, hablando ya puntualmente de este ejercicio del amor a Dios, que no podemos amar a Dios sin amar a nuestros hermanos. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios, que le vemos, que no le vemos, perdón, si no amamos a nuestros hermanos, que sí le podemos ver? Entonces, el ejercicio del amor a nuestro Dios es amarnos los unos a los otros, amar a nuestros hermanos. Si decimos que amamos a Dios, tenemos que amar a nuestros hermanos. Ahí se ve si amamos a Dios. Nada podemos hacer, Dios está en los cielos. ¿Cómo podemos amar al Señor? ¿Cómo podemos decir que le amamos al Señor? Bueno, acá en la tierra se tiene que demostrar en los hechos. Amar a nuestros hermanos. Y Jesús no solo dijo que amar a nuestros hermanos, sino también amar a nuestros enemigos. Dice, porque Él nos amó primero. Y acá ya echa fuera toda jactancia. Nosotros no podemos venir al Señor y decirle, bueno, yo veo que tengo que amarte, entiendo eso y quiero recibir todo lo que tú tienes, porque yo vengo delante de ti con lo que yo hice. Yo soy merecedor de todo lo que tú tienes para darme, porque yo soy bueno, porque yo soy buen padre, porque yo soy buen vecino, porque soy buen compañero de trabajo, porque no robo como otros. Me hace acordar a ese fariseo y publicano que vinieron los dos y uno decía, yo no soy como este, yo diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro, y el otro dice que hería su pecho y decía, se humillaba delante de Dios, ten misericordia de mí, pecador. ¿Cuál? Volvió justificado. Acá dice que porque Él nos amó primero. Si nosotros no le amábamos a Él, no le conocíamos siquiera. El mismo Jesús dijo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. No queríamos venir al Señor. Nadie quiere venir al Señor hasta que el Señor nos toca con su palabra. Hasta que el Señor transforma nuestro corazón por medio de esa espada o del filo que penetra. Nadie viene al Señor de por sí. Nadie viene buscando al Señor con una iluminación interior. Dice que la única forma de que nosotros podamos creer y venir al Señor es por medio de la palabra de Dios. Y esto es un don. La fe viene por oír la palabra de Dios y esto es un don de Dios. La fe es un don, es un regalo que Dios nos da. Nadie viene con fe propia, es la fe que Él mismo nos da. Y nadie dice puede amar al Señor porque sin que Él nos haya amado antes. Primero es Dios que nos ama y nos busca como aquel que va por los montes, por los collados, buscando esa oveja perdida. Así el Señor viene a nosotros a buscarnos, Él viene a nosotros.
Nosotros no queremos ir al Señor. Y nosotros ahora estamos aquí, alabando su nombre, glorificándole, porque Él nos amó primero. Él obró en nosotros. Él hizo todo en nosotros. La obra no es nuestra. La obra es de Dios en la cruz del Calvario. Y Él dijo, consumado es. Consumado es, ya está hecho. Él hizo todo. Consumado es. Él hizo todo. Ya está hecho. La obra ya está hecha. Y expiró, entregó el Espíritu. Pero luego dice que resucitado se fue y se sentó a la diestra de Dios Padre. Se sentó porque ya estaba todo hecho. ¿Cuándo uno se sienta? Cuando termina el trabajo. Y Él terminó el trabajo. Y ahora nosotros, lo único que Dios nos manda a hacer es creer en el Evangelio. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu. Porque todo aquel que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Hay que creer, no hay que obrar, no hay que hacer nada. Nosotros mismos, el Señor ya lo hizo. Él murió por todos nuestros pecados. Y aquel que cree en la salvación que hay en Cristo Jesús es limpiado de todos sus pecados. Y Dios dice nos limpia de todo pecado. Esto es lo que quería compartir. Que Dios le bendiga ricamente. Amén.